Ahí estaban las declaraciones de Pedro Troglio. Y bueno, tomando en cuenta lo que dijo Pedro Troglio, podemos poner un tema sobre la mesa. FENAFUT no toma en cuenta a los técnicos de Liga Nacional para la selección, porque da la impresión que no. ¿En qué sentido? Cuando no continúa, cuando se hace oficial que Diego Vázquez no va a seguir al mando de la selección, la mayoría dábamos casi por hecho que el que tomaría ese lugar era Pedro Troglio, el técnico del Olimpia, por lo que venía haciendo con el equipo blanco, por cómo le sacaba el jugo a los jugadores del Olimpia, o sea, supo cómo sacarles provecho. Entonces, la lógica nos hacía pensar que el siguiente en tomar el cargo de director técnico de la selección era Pedro Troglio. O podría ser. Correcto, pero dice Pedro Troglio, o al menos desde su punto de vista, él considera que ni siquiera llegó a ser una opción porque no se contactaron con él. Entonces, y en efecto, escuchando lo que surgía con el pasar de los días, Cinia, parecía que si llegara a ser una opción Pedro Troglio era de las últimas, porque primero se hablaba de Juan Carlos Osorio, luego de las otras por probabilidades y al final se termina decidiendo por Reinaldo Rueda. Entonces parece que en efecto el técnico de Liga Nacional, el técnico que lleva años en el país, sus opciones son muy pocas. Muy pocas. Y justo también esto lo estaba mencionando Pedro Troglio en esta entrevista, que a mí me parece que, no sé si lo percibiste un poco sentido. Sí. O sea, pero no en el... O sea, no es que está atacando. Él quería, correcto. Él quería la selección y está bien. Correcto. Y también se lo preguntaron, se lo consultaron si a él le gustaría en su momento pues dirigir la selección nacional. Correcto. Y él menciona, a mí me gustaría dirigir una selección. No especificó si la selección de Honduras, pero ya que estás trabajando en el país desde hace un buen tiempo, ya que tenés una muy buena trayectoria, tenés pues... varios trofeos, estás con uno de los equipos más importantes del país, ¿por qué no? Y si su nombre sonaba mucho, por lo menos por parte de la prensa, que al final también juega un papel importante, ¿no? No en el tema de decisiones, porque al final ellos toman la decisión que ellos consideran la más adecuada, pero sí se escuchaba mucho el nombre de Pedro Troglio, y él sí menciona, me hubiese gustado dirigir una selección, pero... que al parecer y desde su punto de vista, pues la federación quizá no toma el fútbol nacional lo suficientemente importante, no lo toma como debería. Da la impresión, pongámonos en los zapatos de Pedro Troglio, imagínense, ustedes son Pedro Troglio, les da eso de dirigir una selección, quieren dirigir una selección. Si después de lo que hiciste con Olimpia no te dan la selección, o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser una verdadera opción y llegar al cargo de selección, de entrenador de la selección? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué más necesitas hacer? Si ya no sos técnico en este momento, a decir Pedro Troglio, si ya no soy técnico en este momento, de la selección de Honduras al menos, ya las opciones de futuro, pues olvídense. Creo que es un inconveniente que tenemos en el fútbol catracho, porque no solo es en el tema de selección, incluso en el tema de equipos, de clubes de Liga Nacional, todos estamos conscientes que los directivos de cada uno de los equipos apoya de manera muy distinta a un técnico nacional en diferencia con un técnico extranjero. Sí. Cuando viene un técnico extranjero, hacen todo lo posible para darle todas las armas a ese técnico extranjero. Pero cuando se trata de un técnico nacional, el esfuerzo no se nota tanto. No digo que no lo hagan, pero no se nota tanto. Por fortuna, y también hay que decir las cosas, por fortuna, estaba revisando los técnicos que se vienen para el torneo Apertura 2023 de Liga Nacional y son números poco comunes en comparación a los años recientes. Hace un par de torneos, me acuerdo que arrancaban 8 técnicos extranjeros y solo 2 nacionales. Eso ha cambiado, al menos. Eso ha cambiado, me gusta. 6 técnicos hondureños para este torneo Apertura. El caso de Nimrod Medina, Salomón Nazar, Héctor Castellón, Reinaldo Tidwalt, también Humberto Rivera y Ramón Enrique Maradiaga. ¿Sabes de dónde creo que viene por ahí también la situación? Con lo que vimos de Olancho. También, sí, correcto. El ascenso de Génesis con Reinaldo Tidwalt. También, sí, además, correcto. Creo que ha sido ejemplos importantes que han marcado también la diferencia para también creer que aquí tenemos el talento adecuado también para dirigir a los muchachos. Y los extranjeros que están
Ya también los podemos considerar algunos de la casa. El caso de Pedro Troglio, Claro. cuántos años lleva aquí en Honduras. Por eso cuando decimos el tema de técnico nacional, de Liga Nacional, no solo por ser hondureño, sino que incluso Diego Vázquez, ¿cuánto tiempo trabajó Diego Vázquez? Lo que consiguió en Motagua, y su opción llegó, curiosamente, cuando ya no estaba en Liga Nacional. No, pero además algo que mencionaba también Pedro, porque justo le consultaron, pero a ver, Diego estuvo con el Motagua, Diego estuvo pues, dirigiendo un equipo de la Liga Nacional, pero Pedro menciona, sí, pero... No fue un proyecto, no fue un proyecto, correcto. Sí. Se tomó a la persona que se necesitaba con urgencia, creería pensar que era el que aceptó, era el disponible en ese momento, porque además también el desafío era sumamente grande, sí, solo sí. hablábamos de 3 partidos, además, entonces... Obviamente se quedó, ya ustedes saben la historia, se quedó pues más tiempo hasta la Copa Oro, pero fue circunstancial, no fue algo que se planeó, no fue un proyecto que se dio. Y lo dijiste bien, Cinia, o sea, ¿cómo faltaba un proyecto? Porque el mismo Pedro Troglio acepta que en su momento se le habló de esa opción de los 3 partidos. También, y él dijo que no. Él dijo que no. Él mismo, se dice que a Salomón Nazar también le ofrecieron la opción de 3 partidos y también dijo que no. Ahora, Diego Vázquez se la jugó y le salió bien porque llegó hasta y que Copa además Oro, creo correcto. que rechazó también un proyecto que tenía con el Municipal en Guatemala. Pero también ese tema de proyecto, por ejemplo, Diego Vázquez, no sé si con Pinto, con el Bolillo, íbamos a tener los problemas que tuvimos en este tiempo con Diego Vázquez. No sé si se acuerdan, en esa misma Liga de Naciones, Honduras llegó a Honduras el mismo día de su partido contra Curazao. Curazao había llegado antes y, admitamos, eso fue por un error administrativo. Pasaron muchas situaciones. Lo del partido amistoso que se tenía contra Barbados, si no me equivoco, antes de arrancar la Copa Oro, que no se desarrolló, también fue un problema administrativo. No sé si con seleccionadores como Jorge Luis Pinto o con Bolillo eso hubiera pasado. Estoy casi seguro que no. Pero bien, creo que tenemos que aceptar que a los técnicos de la Liga Nacional las opciones de ser entrenador no los están considerando. Lo cual mucho. es muy preocupante porque justo lo dice Troglio en la entrevista. Pareciera que pues a la federación el fútbol hondureño no le parece que es un proyecto grande. Y no debería de ser así al final de cuentas, pues. Lo mencionaba en el bloque anterior, a mí me gustó lo que dijo Pedro Troglio cuando partió a Estados Unidos a esta gira con Olimpia. Él dice que el reto que tiene el próximo entrenador de la selección, que en este caso es Reinaldo Rueda, pues es convencer a los jugadores. Convencerlos de que sí se pueden lograr cosas importantes, más que todo en el tema anímico, la moral, porque tenemos que admitir que en este momento no solo los jugadores, sino que los aficionados, el tema anímico está por el suelo, pero se puede recuperar la situación, eso sí, con trabajo. El tema es que el tiempo es muy corto, pero claro, aquí lo mencionamos siempre y lo vamos a seguir diciendo. No importa quién sea el técnico de la selección nacional, nosotros siempre vamos a querer que le vaya de la mejor manera. Lo que hicimos con Pinto, con Coito, con el Bolillo, con Diego Vázquez y ahora con Reinaldo Rueda en su regreso, esperamos que le vaya de la mejor manera con la selección nacional.